Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de este programa, La Historia que Quiero Vivir, que como todos los sábados por la tarde, que es la hora de la historia, estamos transmitiendo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, pero este es un programa que llega a muchísimas, cada vez más ciudades de nuestro país, lo cual, pues por supuesto, me agrada mucho, pero también, por si acaso, también se transmite a través de internet, ya sea en todo el territorio nacional y aún en el extranjero, en la página www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de sintonizar y localizar. Gracias por acompañarnos en esta tarde de sábado. Seguimos todavía con los programas grabados. Ustedes conocen la situación y en cuanto nos den la autorización, pues regresaremos en vivo. Pero mientras tanto, aquí estamos juntos. Y les recuerdo que están también a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a mi página de Facebook Villalpando y la Historia, que ya saben, respondo, pero de inmediato. Amigas y amigos, si les parece bien, vamos a comenzar el programa de hoy. Hace algunas semanas apareció un libro que, en lo personal, a mí me parece sumamente importante y debemos hablar, no del contenido en realidad, sino del contexto histórico en el que ha sido escrito. Me refiero al libro que acaba de publicar hace, repito, varias semanas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Un libro al que él tituló A la mitad del camino. Por supuesto, no voy a hablar del contenido del libro. Esto le toca a cada quien. Cada lector se hará una idea de lo que dice el presidente de la República, sino más bien lo que quiero yo destacar en esta ocasión es la importancia que tiene a lo largo de la historia, no solamente de México, de la humanidad, el que los gobernantes escriban sus memorias. Memorias del poder, así hemos titulado al programa de esta ocasión, porque quisiera yo referirme precisamente a este ejercicio personalísimo que los personajes públicos, muchas veces gobernantes de sus países, hacen para, pues, que de su puño y letra se conozca lo que piensan, lo que hacen, lo que pensaron, lo que hicieron en su momento, lo que vivieron, lo que tuvieron que sortear, las dificultades que enfrentaron, los éxitos que alcanzaron. Esto es una costumbre humana, de todo tiempo, que a lo largo de la historia de la humanidad se ha dado en todas las naciones, y México no es la excepción. Quizá, y como lo veremos ya cuando llegue la hora de platicar justamente después de un recorrido cronológico de todos estos hombres públicos que en México han escrito sus memorias, quizá lo que llama la atención es que todos ellos lo hicieron precisamente, o los publicaron al terminar sus periodos presidenciales, sus periodos de gobierno. El presidente López Obrador es una excepción, ha publicado este libro, repito, su título, A la mitad del camino, precisamente cuando lleva 3 años apenas de gobierno, y faltan otros 3, es la mitad del camino exactamente, y es un libro pues importante porque se convierte en un documento testimonial del protagonista principal de esta historia, la historia contemporánea mexicana, y por supuesto es una obra
que todo interesado en conocer el pasado, que todo aquel que quiera saber de determinado momento histórico de México, pues por supuesto debe recurrir a ella. Las memorias no son documentos auténticamente fiables, esto es importante decirlo. Ni este ni ningún otro de los libros que iremos mencionando son pruebas plenas de nada. Son, eso sí, un ejercicio personalísimo, subjetivo, de una apreciación personal, propia, muy íntima, de quien escribe. Eso sí, son documentos valiosos para la historia porque se trata de que a partir de ellos puede verse, puede apreciarse el punto de vista personal, una cara de la moneda de quien fue protagonista de la historia. Este es quizás el mayor mérito que pueden tener estos documentos, que son, repito, una fuente testimonial de primera mano importantísima. No son la verdad, son simplemente la visión desde el punto de vista muy, pero muy subjetivo de quien escribe y que quiere relatar, quiere dejarle a la posteridad su punto de vista sobre determinada circunstancia, sobre el periodo que le tocó vivir, en el que le tocó actuar, en el que le tocó gobernar. Esto sí hace que estos documentos sean importantísimos. No es el primero que aparece en México, ahorita hablaremos de cuáles son, y simplemente les voy a decir que todos ellos coinciden precisamente en este punto de vista subjetivo, personal, muy íntimo, pero todos ellos pues tienen muchas veces el deseo de la autojustificación, en otras veces adoptan un tono muy edificante y educativo y ejemplar, otras veces son el pretexto para seguir figurando en el escenario nacional o internacional, otras veces son el recurso para no caer en el olvido, para que las personas no se olviden de ellos. De todo hay, ¿eh? Las intenciones saltan a la vista, pero todos ellos coinciden, pues, repito, en esa visión personal de lo que cada uno hizo en su momento. Miren, esto, repito, es una costumbre que se extiende a toda la humanidad. A mí en lo personal, y déjenme ya entrar en materia desde el punto de vista, pues, muy mío, a mí me ha gustado mucho toda la vida, en pues, las oportunidades que he tenido, recopilar estos libros, este tipo de textos que hablan de las memorias de los gobernantes, de los hombres públicos. Repito que existen desde la antigüedad más remota, pero simplemente para hacer una especie de recuento muy contemporáneo, déjenme decirles que hay algunos que son sumamente interesantes. Yo en lo personal disfruto mucho la lectura de estos libros porque a mí sí me interesa, me atrae mucho el saber qué pensaba cada uno de estos personajes, de los problemas que en su tiempo tuvo que enfrentar. Miren, les voy a poner unos ejemplos simplemente. Por ejemplo, en el caso de Francia, de la República Francesa, he tenido la oportunidad de leer y de conseguir, y los tengo aquí en casa. Por ejemplo, las memorias del presidente Valéry Giscard d'Estaing, que acaba de fallecer hace unos meses. Un libro interesantísimo que se llama El poder y la vida. Interesante, ameno, ¿eh? Muy educativo, muy instructivo de cómo ve un presidente francés lo que le tocó vivir. Pero también tenemos las memorias interrumpidas de otro gran presidente francés, François Mitterrand. Importantísimo este presidente que estuvo 14 años en la silla presidencial francesa. Una visión que trata de englobar todo, que lamentablemente no pudo terminar, por eso le llaman memorias interrumpidas, porque murió cuando estaba trabajando en ellas. Se publicó lo que pudo él escribir. Naturalmente, en otros países, y pienso simplemente en Inglaterra, por ejemplo, ahí sí les da por escribir, pero de manera abundante, y tenemos las memorias de Tony Blair, el primer ministro de Inglaterra, interesantísimas, el punto de vista de un primer ministro laborista, pero antes de él, también
esta otra mujer destacadísima que fue primera ministro del Reino Unido, Margaret Thatcher, también publicó sus memorias con el título Los años de Downing Street. Ambos libros, por supuesto, se los recomiendo. Es más, como son periodos casi consecutivos, el de Thatcher y el de Blair, con esto tienen una visión uno completa de cómo fue el fin de siglo en Inglaterra. Y no se diga lo que ha sucedido en Estados Unidos de América, en donde allá también les da a casi todos los presidentes por escribir, y mucho y abundante. Por ejemplo, recientemente, en los pocos años recientes, aparecieron las memorias llamada Mi vida del presidente William Clinton, que es un volumen enorme de cerca de 1100 páginas. Y acaba en este mismo año de aparecer, seguramente lo vieron ustedes en las librerías, las memorias, el primer tomo anunciado de las memorias del presidente Barack Obama, que él tituló Una tierra prometida. Falta el tomo 2, así que aún tendrá material seguramente para platicar y recordar de su gestión presidencial. Pero, repito, esto es simplemente por un ejemplo de lo contemporáneo. Pero, de ahí para atrás, Winston Churchill escribió sus memorias, Charles de Gaulle escribió las suyas, en fin, muchísimos personajes a nivel mundial importantísimos las han escrito. Y México no ha sido la excepción. Hoy el presidente de la República publica esta primera parte de su gestión presidencial a la mitad del camino. Seguramente vendrá un tomo segundo cuando termine. Y este esfuerzo, esta dedicación por consignar en el papel recuerdos y reflexiones, se suma a una larga lista de 21 mexicanos que alguna vez nos gobernaron, incluso algún extranjero, como ahorita comentaremos, que han escrito sus memorias. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en unos momentos más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa esta semana, en el cual vamos a platicar. No creo acabar el día de hoy, pero vamos a platicar sobre las memorias del poder. Particularmente de los mexicanos que nos han gobernado y que han escrito sus memorias. Estos documentos, decía yo en el bloque anterior, importantísimos como fuente testimonial de primera mano, de lo que sucedió en una época determinada de la historia de la patria, desde el punto de vista, por supuesto, de uno de sus protagonistas más importantes, que es el titular del Poder Ejecutivo, pero que sin embargo adolecen de ser una verdad, son simplemente una visión personal de lo que cada uno hizo. Todo esto a propósito, y decía yo, porque el presidente de la República actual, Andrés Manuel López Obrador, ha publicado su libro A la mitad del camino, libro que no vamos a comentar en su contenido, simplemente lo vamos a insertar en este catálogo, en este listado de gobernantes mexicanos que escribieron sus memorias. Yo he tenido la fortuna y la curiosidad, por supuesto, también de tratar de conseguirlos todos. Casi tengo todos, me falta uno solo que ahorita les comentaré, pero que sin embargo, pues esto ayuda mucho para poder examinar un periodo histórico determinado en el que este personaje que escribe le toca actuar, ser protagonista, ser actor fundamental de él, y que ayuda muchísimo a los historiadores para poder comprender desde esta visión personal, insisto, subjetiva, qué sucedió en ese tiempo, contrastándolo con otros protagonistas que también escribieron sus propias memorias, con los documentos de la época, con los periódicos de la época, en fin, con todas las demás fuentes de información que existen de cada momento histórico, que deben ser puestas también, por supuesto, en juego, en contraste con lo que opina en sus memorias del poder cada uno de los gobernantes. Miren, vamos a empezar de una vez ya con este elenco, por lo menos iniciemos con los que en el siglo XIX escribieron sus memorias. Son varios, varios de ellos. Miren, primero que nada, el primero que nos legó un documento para, pues, explicar lo que había pasado en su tiempo
y en su propia vida fue Agustín de Iturbide. Escribió lo que se conoce como su testamento desde Liorna. Liorna es la ciudad italiana en donde él estaba exiliado, la actual Livorno, y que pues allí dedicó bastantes horas y tiempo a escribir sus propios recuerdos, sus explicaciones, sus justificaciones de lo que había pasado en México desde el momento en el cual él decide proclamar el Plan de Iguala, cómo llevó a cabo la campaña libertadora, cómo después negociaría los tratados de Córdoba, cómo finalmente se consumó la independencia y sobre todo lo más importante, por qué aceptó ser emperador de México. Aquí están sus razones, no las repetiré ahorita, simplemente para quien le interese, si encuentran y buscan por ahí, que está fácilmente de localizar este documento, este librito que se llama Mi Testamento desde Liorna de Agustín de Iturbide, van a poder ustedes allí encontrar la visión personal, la explicación, la justificación de Agustín de Iturbide de por qué hizo lo que hizo. Documento, pues, repito, excepcional, ¿eh? No es la verdad, aclaro esto, es su verdad, que es distinto, pero que, sin embargo, tiene uno que tener a la vista, tiene uno que tener perfectamente presente al momento de estudiar y de explicar lo que sucedió en aquellos años de la consumación de la independencia y del primer imperio mexicano. El segundo personaje que tuvo tiempo de escribir memorias, porque esto es importante, ¿eh? No todos tienen tiempo, a muchos no les alcanza la vida, no todos tienen interés de hacerlo, y muchos simplemente no les importa. Pero bueno, al que sí le importaba y tuvo tiempo de sobra para escribir sus memorias, es nada más ni nada menos que Antonio López de Santana, quien nos regaló su libro, Mi Historia Militar y Política, 1810-1874. Claro, dejó el poder en 1854-55, así que todavía vivió 20 años más y tuvo, repito, tiempo de sobra para escribir sus recuerdos. Claro, es un libro que vale la pena, hay que leerlo, por supuesto. Les juro que se van ustedes a divertir. A divertir porque ustedes van a notar de inmediato cómo está plagado de mentiras justificatorias para todo. No les quiero adelantar nada, más bien quisiera yo picar su curiosidad para que entren a la lectura de esta obra de Antonio López de Santana, sus memorias, que él tituló, repito, Mi Historia Militar y Política, pero les anticipo, eso sí, les va a agradar. Es un documento, por supuesto, testimonial, es su visión, divertidísima, mentirosísima, pero que sin embargo ustedes la pueden ver y van a constatar que finalmente se trata de un personaje megalómano, mentiroso, que trata de justificar todos sus errores y todo lo que hizo, pero es un documento básico para poder entender a este hombre, Antonio López de Santana. Que repito, su libro se llama Mi Historia Militar y Política. Vale mucho la pena, ¿eh? Créanmelo que van a pasar un rato de lectura muy pero muy agradable y además es digerible, sencillo, no es un libro muy grande, tiene menos de 200 páginas, pero tiene momentos verdaderamente chispeantes, divertidos y que ustedes seguramente le van a pasar muy pero muy bien. Déjenme dar un brinco en el tiempo para hablar de otro personaje también extravagante en cuanto a su vida, y me refiero al único extranjero de esta lista que estamos el día de hoy repasando y que les propongo a ustedes su lectura. El libro sí ya es bastante extraño de conseguir, muy complicado. Son las memorias de Maximiliano. Recuerdos de mi vida se llama el libro. Yo lo tengo ya empastado porque estaba muy vieja la edición y bastante destrozado. Las memorias de Maximiliano, recuerdos de mi vida, que tradujo don Luis Méndez, un abogado muy cercano a él que fue muy conocido en el siglo XIX. Se publicaron hasta el año, fíjense qué interesante, de 1869 aquí en nuestra patria. Ya estaba fusilado
Maximiliano ya había muerto. Y es un libro interesante porque fíjense, no habla de México. Maximiliano en su tiempo de ocio, allá en el castillo de Miramar, mientras pues aparecía en su vida la oferta de venir a México. Ya cuando lo había su hermano cesado, lo había corrido del virreinato del reino lombardo véneto, cuando estaba aburridísimo en el castillo de Miramar, pues se dedicó ese año y medio de su vida a escribir sus memorias. Las memorias, fíjense qué curioso, quizás también su afán de grandeza se denota aquí porque son las memorias de una persona que tenía escasos 32 años, ¿eh? Claro, la posición de ser archiduque de Austria había sido muy benéfica, ya había viajado por medio mundo, el mundo europeo y algo de América, y es lo que se dedica a narrar aquí en sus memorias, sus viajes particularmente. Primero los que hizo alrededor de la costa del mar Adriático, después ya sus viajes alrededor del mar Mediterráneo, y llega todavía hasta sus viajes por el Océano Atlántico, hasta su arribo a Brasil. Sus memorias de viaje, ese libro de un viajero Maximiliano, son 2 volúmenes, ¿eh? Escribía, porque pues seguramente no tenía nada más que hacer. Y repito, fue publicado ya aquí en México, una vez que fue fusilado Maximiliano. Simplemente había esta especie de pues sensación nostálgica del imperio, y en esos años se publicaron muchísimas obras relativas a Maximiliano, a su tiempo, y entre ellas pues se publicó sus memorias, que insisto, nada dicen de México ni tienen nada que ver con México, simplemente son los recuerdos de un viajero, eso sí, afortunado porque era de la casa imperial austriaca. Pero en cambio, quien sí nos dejó unas memorias muy interesantes, sumamente edificantes, moralistas, fue don Benito Juárez. Son sus famosos Apuntes para mis hijos, que es una especie de su autobiografía infantil y juvenil, y una especie también de la manera como él veía la vida, con consejos, con buenos deseos, con ejemplos, porque está dedicado a sus hijos, para que se porten bien, para que sepan cómo actuar en la vida. Un libro muy interesante y muy bonito, se los recomiendo mucho, Los Apuntes para mis hijos, de Benito Juárez. Vale muchísimo la pena. Trae cosas políticas también, por supuesto, pero no es su memoria como gobernante, son simplemente sus reflexiones sobre la vida. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, que estamos dedicando a las memorias del poder. Cuando los gobernantes escriben sus memorias, valga la redundancia, sus recuerdos, dan sus explicaciones, sus justificaciones, algunos para poder aclarar muchas de las cuestiones que se les achacaron, otros para poder vanagloriarse de lo poco o mucho que hayan hecho, algunos otros para justificarse, otros más para que no los olviden, y algunos más seguramente hasta para tratar de engañar a la historia. Es una costumbre, decía yo al principio, humana, de todos los tiempos, en todos los países, el que los gobernantes nos dejen sus memorias, sus recuerdos, sus autobiografías. Y todo esto, decía yo, en virtud de que hace poco tiempo se ha publicado aquí en México, y no habíamos tenido tiempo de platicarlo porque estos últimos meses ya vieron ustedes que estaba pues el calendario cívico lleno de fechas recordables, conmemorables, y naturalmente este programa debe atender también a esas efemérides, particularmente que se referían a los 500 años de la caída de Tenochtitlan, a los 200 años de la consumación de la independencia y hasta los 100 años, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública. Así que, en realidad, todo agosto, septiembre y octubre nos hemos pasado, afortunadamente, creo yo con éxito, recordando estas fechas históricas importantes, y ahora hay que retomar ya el hilo de los acontecimientos actuales que tienen este sentido histórico. Porque recuerden, la historia solo sirve
porque tiene sentido de contemporaneidad. No se trata de hablar de historia simplemente como un recuerdo, no se trata de utilizar la historia tampoco con un fin político, no se trata de hacer historia únicamente por efeméride simples o por, pues nada más, por una especie de nostalgia del pasado, sino que la historia debe tener siempre un sentido de contemporaneidad, una utilidad práctica, el poder entendernos para poder preparar el futuro. Ese es el chiste de la historia. Decía yo hace un momento que el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó hace poco, hace un par de meses, unas semanas, este libro llamado A la mitad del camino, que son sus reflexiones sobre la primera parte de su gobierno, los primeros 3 años de su gobierno, lo cual anuncia pues que habrá una segunda parte cuando él ya concluya su encargo constitucional. Pero esto nos sirve de pretexto para recordar quiénes han sido los mexicanos que han escrito sus memorias cuando, después de que dejaron el gobierno, decidieron darle a conocer a todos su verdad, la de ellos. No es la verdad, es simplemente el punto de vista personalísimo y subjetivo de cada uno. Ya hablamos de varios, ya platicamos del caso de Agustín Iturbide, ya comentamos el muy jocoso de Antonio López de Santana, ya hablamos también de Maximiliano de Habsburgo y su espíritu viajero, con esta guía de viajes en realidad que nos regaló, ya también comentábamos de este espíritu muy educativo y moralista de Benito Juárez, y vamos a continuar con otros personajes también del siglo XIX, en ese siglo en que no muchos escribieron, fueron muy pocos. Miren, uno muy desconocido son lo que podríamos llamar memorias, pero no lo son, es el diario final, de los días finales de su vida, que escribiera el general Miguel Miramón. Este es un documento muy poco conocido, que se publicó en un libro que escribiera un historiador de hace mucho tiempo, don Carlos Sánchez Navarro y Pion. El libro se llama Miramón, a secas, y aquí incluyó este hallazgo monumental, que es el diario del general Miguel Miramón. La única vez en su vida que se puso a escribir fue cuando tuvo tiempo, y cuando tuvo tiempo fueron los días finales de su existencia, una vez que a partir del día 15 de mayo de 1867 cayó preso, lo tenían encerradito allá en Querétaro junto con Maximiliano y con Mejía, y el mes restante de su vida fue fusilado, como todos sabemos, el día 19 de junio de ese 1867, ese mes en que tuvo tiempo para pensar, para reflexionar, nos regaló su diario. Un diario que, repito, está publicado en este libro y que, pues, aunque es difícil de conseguir, sí se encuentra en las principales bibliotecas públicas. Yo tengo la fortuna de, en mis andanzas buscalibros durante ya pues muchísimos años de existencia, más de 4 décadas de andar persiguiendo libros, de contar con él aquí en mi casa, pero se los recomiendo si lo consiguen, las reflexiones de Miguel Miramón en los últimos 34 días de su existencia. También las memorias a veces se han prestado para apócrifos, para engaños, para tratar de sorprender, para tratar de tomar el pelo. En el caso mexicano, en 2 ocasiones, 2 veces, 2 veces, se han publicado memorias apócrifas, falsas. Uno de ellos es muy curioso, son las memorias atribuidas al presidente Sebastián Lerdo de Tejada, que se publicaron originalmente allá por el año de 1870 y tantos. Ignoro la fecha exacta porque el ejemplar que yo tengo carece ya de lo que se llama página legal. Estaba destrozado, lo alcancé a comprar por ahí en una librería de viejo, ya lo encuaderné para que se salvara. Pero aquí tengo la primera edición de estas memorias falsas, repito, de don Sebastián Lerdo de Tejada. Pero se pueden conseguir, se pueden leer, gracias a que hace algunos años, en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, fueron republicadas, volvieron a ser publicadas,
pero ya con un estudio introductorio del difunto Alonso Lujambio, quien encontró, descubrió y examinó quién fue el verdadero autor de este documento apócrifo. Un tal Adolfo Rogaciano Carrillo, un periodista de aquellos años que quería, por supuesto, ofender a Lerdo y también ofender a don Porfirio, y decidió publicar estas memorias falsas, falsas por completo, como un ataque a Porfirio Díaz y también como un ataque a la memoria de Lerdo. Era seguramente un periodista anarquista, pero vale mucho la pena. Este libro sí es fácilmente conseguible, inclusive creo que hay hasta edición digital. Las memorias de Sebastián Lerdo de Tejada, que no las escribió Lerdo, insisto, sino este personaje, Adolfo Rogaciano Carrillo. Se los recomiendo. Son además divertidas, están bien escritas, el hombre sabía escribir, pero dice cada barbaridad. Pero bueno, eso lo dejo al juicio de todos ustedes que, si me honran el favor, pónganse a leer estas cosas. Son interesantísimas, permiten ver desde otro punto de vista, desde otro ángulo, por ejemplo, el gobierno de Lerdo y el gobierno de don Porfirio, de un crítico, que es este personaje Rogaciano García, y que, pues al falsificar las memorias de Lerdo, nos legó un documento bien, pero bien interesante. Otro presidente que también escribió sus memorias, bueno, más bien las dictó, porque él creo que no se ponía a escribir nunca, fue Porfirio Díaz. Muy curioso, don Porfirio no se atrevió a escribir sus memorias como gobernante. Únicamente lo que hizo fue dejarnos sus memorias como militar. Lo que hizo desde el momento en que se incorporó al ejército para pelear ya en la Revolución de Ayutla, en la Guerra de Reforma y contra la intervención francesa y el Imperio, y ahí las termina. No quiso meterse en más. Son memorias, digámoslo así, de su vida militar. Hay dos ediciones. Yo tengo la fortuna de tener ambas. La primera, estas memorias de Porfirio Díaz, que fueron ya editadas en el año de 1922. Es la segunda edición, hay una edición previa. Pero hay una edición contemporánea, moderna, que ya editaría y que se puede conseguir, el Conaculta, las memorias de Porfirio Díaz. Son dos tomos de memorias de don Porfirio, pero repito, están constreñidas exclusivamente, únicamente, a la parte de su vida militar. Cuando, repito, pelea en las revoluciones de Ayutla primero, después en la Guerra de Reforma, y por supuesto, naturalmente, en la guerra contra la intervención francesa y contra el imperio, en donde él va a ser un factor fundamental. Son sus recuerdos de vida militar. Don Porfirio no quiso, no se atrevió a incursionar en su vida política. Hubiera sido interesantísimo saber estos 10 años complejos entre 1867 y 1877, cuando pues la ambición lo hizo intentar 2 golpes de Estado. El segundo resultó ser fructífero, la revolución de Tuxtepec, pero no lo hizo. Eso no nos los dejó don Porfirio. Pero sin embargo están sus memorias de su vida militar, que sí son, francamente, muy pero muy interesantes. Al cambiar el siglo, déjenme comentarles de una vez, y es el único documento del que carezco, aunque hay una versión digital en internet, son las memorias de don Francisco Ignacio Madero. Sí, escribió sus memorias, pero también están limitadas hasta el año de 1910, antes de que comenzara la Revolución Mexicana. Son sus memorias importantísimas porque tienen noticias sobre todo de su vocación espírita, sus memorias antes de que se lanzara a la Revolución. Francisco y Madero, sus memorias, que repito, lamentablemente no las tengo, aunque ya tengo una versión digital en internet. Pero de esto, amigas y amigos, platicaremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque de esta semana, programa que dedicamos en la primera parte, porque tendremos que hablar de ese tema también las próximas semanas, si Dios lo permite, a recordar quiénes han sido los gobernantes de México que han escrito sus memorias.
Memorias del Poder lo he titulado, porque eso se trata, de conocer al menos quiénes sí escribieron sus recuerdos, para en ellos explicar su conducta, justificar su conducta, enaltecer su conducta, que también se vale, en algunos casos, pues, con un tanto cuanto hilarante esta verdad, como Santana, en otros, pues, muy dramática, como la de Iturbide, otros, francamente, intrascendente, como la de Maximiliano con sus viajes, otros más, moralista, como Benito Juárez, otros dolorosos, como Miguel Miramón, otros, pues simplemente una especie de falsedad apócrifa, como las supuestas de Lerdo de Tejada, otras muy formales y muy serias, como la de Don Porfirio, que se dedicó únicamente a narrarnos su vida militar, otros más, decía yo hace un momento, como Madero, que estas son determinantes y lamentablemente, sí les confieso, no la tengo, es el único que no tengo, ya lo conseguiré, aunque ya tengo una versión digital, pero son importantísimas porque además de que en él se expresan sus pensamientos políticos antes de la revolución, en él también se da cuenta de cómo influyó en su personalidad, en sus ideas, el espiritismo que practicaba el propio Francisco Ignacio Madero. Un documento, repito, pues, importantísimo para entender, más que el contexto histórico, es para comprender la complejísima personalidad del propio presidente Ignacio Madero. A don Panchito, como le decían cariñosamente, le han atribuido el ser un inocente, el ser un hombre de buena fe, pero es un hombre que tiene una, repito, compleja personalidad, ¿eh? Y en buena parte puede entenderse y explicarse cómo era él, gracias a estas memorias, en las cuales, insisto, quizás el punto más relevante es que en ellas se aprecia, porque lo dice claramente y textualmente, qué influencia tan trascendental tuvo en su ánimo, en su inteligencia, en sus conceptos, el espiritismo. Pero bueno, ya entramos al siglo XX, es un siglo en el cual sí abundan los personajes que escribieron memorias, desde ahí y hasta nuestros días, ya también en pleno siglo XXI, como acabamos de ver y comentar con la propia obra que acaba de publicar el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, este libro, A la mitad del camino, que nos haya dado a todo el público lector. Y es un siglo, estos 100 años, digámoslo así, a partir de que termina la Revolución Mexicana y hasta nuestros días, que ha sido pródigo en gobernantes que han escrito sus memorias. Pero quizás, miren, dejen más bien comentarles quienes no han escrito memorias. Algunos de ellos, porque no tuvieron tiempo. Venustiano Carranza, por ejemplo, fue asesinado siendo presidente, pues evidentemente no tuvo tiempo de escribirlas ni de reflexionar sobre lo que había sucedido en su tiempo. Imagínense qué importante hubiera sido, claro, los hubieras no existen en la historia, pero contar con un documento del propio don Venustiano hubiera sido una fuente de primera mano importantísima para entender la revolución y entender también la Constitución y naturalmente la forma de ejercer el poder de don Venustiano. Pero no, lo mataron, no hubo memorias. Otro que nunca escribió y tuvo tiempo para hacerlo, pero también es un personaje muy misterioso, fue el general Plutarco Elías Calles. No escribió nada, ¿eh? Hubiera sido bien interesante conocer su punto de vista, aunque fueran póstumas, de qué es lo que sucedió en su vida y particularmente en los tiempos en que fue presidente de la República y después como jefe máximo del país. Pero no, don Plutarco nos dejó sin sus memorias. Otro que no escribió, quizás porque no le interesaba y porque, pues en su concepto de un hombre bueno que lo era, no valía la pena ni siquiera dejar por escrito sus recuerdos, fue el general Manuel Ávila Camacho. No escribió memorias. Quizás él juzgaría que no valía la pena. Otro más que tampoco escribió, y aquí sí estoy seguro que deliberadamente no las escribió, porque era un hombre, pues, divertido, adusto, pero taimado y muy astuto, fue don Adolfo Ruiz Cortines. No escribió memorias. Otro que tampoco escribió porque no tuvo tiempo, a él le hubiera encantado, estoy seguro, fue a don Adolfo López Mateos.
Él, estoy seguro, hubiera deseado escribir memorias. Sin embargo, como todos sabemos, una vez que dejó la presidencia de la República, poco a poco fue atenazado por una terrible enfermedad, los aneurismas cerebrales que padecían, que pronto lo hicieron no solamente padecer terribles dolores de cabeza, sino estar en coma mucho tiempo hasta finalmente morir, y esto le impidió, que estoy seguro le hubiera encantado, escribir sus memorias. El gran misterio, hasta nuestros días, son las famosas memorias del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Se sabe que las escribió. Algunos historiadores les han permitido consultar algunas páginas, como a Enrique Krause. Otros más, sobre todo periodistas, como Ciro Gómez Leiva, logró dar a conocer en alguna ocasión algunos fragmentos de estas memorias, pero nunca hemos visto la obra completa ni se ha publicado. No sabemos si el propio presidente Gustavo Díaz Ordaz las terminó. No sabemos si dejó alguna disposición testamentaria post-mortem para decir cuándo se publicaran. No sabemos en realidad absolutamente nada, y estas memorias son quizás las más anheladas, las más esperadas por los historiadores, porque la visión subjetiva, claro, personalísima de Gustavo Díaz Ordaz sería súper interesante conocerla, sobre todo para explicar lo que sucedió allá en el año de 1968, herida que, como todos sabemos, todavía sigue abierta, no se han aclarado. Otro más que no ha escrito memorias, y no sabemos si las escribió o no. Ha tenido tiempo de sobra para hacerlo, es el presidente Luis Echeverría, que también sería muy, pero muy interesante el poder leerlas. Ojalá las haya escrito en todo este tiempo que ha tenido y que ha disfrutado de la vida después de ser presidente. Sería importantísimo que le dejara un último legado a México, consistente precisamente en su visión, repito, personal, de lo que le tocó vivir y del momento en que le tocó gobernar a nuestra patria. Y otro que tampoco se sabe, que esperemos que sí lo haya hecho o lo esté haciendo, es el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Ojalá también haya escrito o escriba o tenga pensado escribir sus memorias, porque, insisto, son documentos valiosos, testimoniales de primera mano, fundamentales para entender la historia de México. Insisto, no son la verdad, son la verdad de cada uno, son su verdad personal, particular, íntima, la de ellos, subjetiva, pero ayudan muchísimo para la comprensión y entendimiento de todo lo que sucedió en ese tiempo, en el tiempo en que ellos estuvieron en el poder. Las memorias del poder. Miren, el siglo XX comienza con las memorias de Francisco Ignacio Madero. Repito, esas memorias que lamentablemente no tengo, lo cual pues sí es una pena para mí. Las he buscado, las he visto por ahí, pero no he tenido en ese momento o el dinero o la forma de conseguirlas. Y sin embargo, afortunadamente alguien ya las puso en internet y así las tengo en su versión digital. Pero después de él hay unas cosas muy interesantes. Miren, unas falsas, unas apócrifas también. No sabemos quién las escribió, pero son las memorias, que repito, no son auténticas, del general Victoriano Huerta. Bueno, esto es imposible que las escribiera él para empezar, porque además dice pura barbaridad. Se las recomiendo porque están muy divertidas y dan mucho coraje, pero vale la pena leerlos. Pero son falsificadas. Victoriano Huerta, para empezar, no le gustaba escribir. Y segundo, digo, con todo respeto dicho, siempre en estado de ebriedad iba a ser imposible que las escribiera. Pero finalmente están integradas en el elenco de memorias, aunque sean falsas y apócrifas, de los gobernantes de México. Otro que también nos dejó memorias muy interesantes, pero nada más de su vida militar, insisto, ya no de su etapa como presidente de la República, fue el general Álvaro Obregón, con su libro clásico, que seguramente muchos conocen, 8,000 kilómetros en campaña. Sus memorias del tiempo en que fue militar revolucionario, pero no escribió las memorias que podrían haber sido importantes de su primer periodo presidencial,
Y ya después, obvio, todos sabemos, su asesinato pues impedirá que lo hiciera, pero sí nos legó su parte militar. Amigas y amigos, esto es todo por hoy. La semana que entra, si Dios lo permite, continuaremos con este tema. Pásenla muy, pero muy bien. Hasta pronto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.